Clase de hoy vamos a comenzar a grabar. Eh, Les comento que, bueno, nosotros ya en la clase pasada hicimos la parte práctica, la parte teórica, digamos, de la unidad 1 a la 3 y hoy vamos a ver la unidad, a ver, déjenme ver, porque tocaba práctica, pero ah, nos falta ver la unidad práctica, pero creo que en la plataforma ustedes tienen subida hasta la unidad 4. Eh, Sí, vamos a tener que dar, si me hace la unidad 4 y, y después la práctica. Porque bueno, siempre Cisco organiza el material teórico que es soporte de la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio, en la parte práctica, sí, está la unidad 4. Sí, vamos a tener que dar la unidad 4 de la parte teórica para, digamos, tener soporte para hacer los trabajos prácticos. Bueno, la capa, la unidad 4 es la capa física. La capa física es la capa uno del modelo OSI y es la capa, digamos, con la cual nosotros vamos a lidiar, digamos, en nuestra profesión, porque es una capa que presenta muchos problemas. Generalmente la capa física siempre es la que da problemas. Y nosotros vamos a hablar mucho acá de lo que es el cableado UTP, de lo que es el cableado por fibra óptica, del cableado por coaxil. Bueno, acá tenemos el propósito de la capa física, vamos a hablar de las características de la capa física. Bueno, en esta capa, bueno, recuerden que eh, la capa física es la primera capa, digamos, si es que nosotros vamos al modelo OSI, el modelo OSI o el modelo TCP/IP, vamos a tener que la capa física es la capa más básica que tenemos, ¿no? Es la capa inicial y es acá donde nosotros podemos encontrar el medio físico. Y los medios físicos que digamos que se trabajan en red son el UTP, la fibra y el wireless o Wi-Fi, también conocido. Es decir, y vamos a ver, digamos, los principios y las utilidades y los problemas de cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos la conexión física. Bueno, dice, antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física o una red local. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red. Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa. Una tarjeta de red y NIC conecta un dispositivo a la red. Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Bueno, acá nos habla de que, bueno, nosotros podemos tener, cuando hablamos de capa física, estamos hablando, digamos, de una interfaz de red y que, bueno, en un servidor podemos normalmente tener una interfaz física. Sin embargo, digamos, también hay situaciones de redundancia en donde eh, vamos a tener más de una interfaz física precisamente para garantizar la redundancia en los servidores, que es lo que se conoce como teaming de red. Bueno, y no siempre la capa física habla de, digamos, que tengamos placas de red Ethernet, porque podemos tener también Wi-Fi y nuestra placa de red puede ser Wi-Fi o podemos tener fibra óptica y también tener una, un, digamos, una placa, digamos, de un SFP para conectarnos, digamos, a los puertos de fibra óptica que tiene un servidor. Bueno, la capa física transporta bits.
ya sabemos, es decir, este proceso ya lo vimos en el capítulo anterior, vimos que hay un proceso, fíjense que siempre me muestra el mismo ejemplo, un cliente y un servidor. Entonces el cliente quiere entrar al servidor, entonces se produce un proceso de encapsulación y desencapsulación, y en donde, digamos, de la capa de aplicación, digamos, cuando este servidor le tiene que responder a este cliente, se lo pasa a la capa de transporte, luego a la capa de red, a la capa de enlace y accede a la capa física. La capa física es el cable mismo, es decir, el medio físico que transporta de un extremo a otro es la capa física. ¿Sí? Esta capa, digamos, pues normalmente es un cable UTP, pero puede ser Wi-Fi o puede ser una red inalámbrica o puede ser, digamos, fibra óptica. Eh, lo importante es saber que, digamos, el PDU que circula por la capa física es el bit. Es decir, lo que circulan acá son ceros y unos, pero que están señalizados en la capa física. ¿Sí? Por ejemplo, este servidor contiene ceros y unos, digamos, y eso es lo que quiere transmitir, pero cuando estos ceros y unos que se llaman codificación se vuelcan a la capa física, digamos, según la capa física tiene distintos niveles de señalización. Por ejemplo, si es cable coaxial, va a tener pulsos eléctricos que circulan de un extremo a otro. Si es fibra óptica, va a tener ondas electromagnéticas. Y si es una fibra óptica, va a tener un haz de luz que circula de un extremo a otro. ¿Sí? Características de la capa física. Bueno, las capas físicas son reguladas por organismos de estandarización internacional que, digamos, regulan específicamente la capa física, que la capa física es tangible, es un hardware, ¿sí? Todas las demás capas, digamos, son virtuales, porque, digamos, no son tangibles, son lógicas, son conceptos lógicos, pero la capa física sí es tangible. Y acá reside el cable, los conectores, la fibra óptica, el Wi-Fi, los distintos tipos de conectores de fibra, todo reside en la capa física. Y obviamente todo esto que es tangible son regulados por estos estándares. Hay estándares que regulan, por ejemplo, eh, la ISO regula todo lo que son protocolos, la IATIA regula todo lo que son conectores y cables, la ITU regula todo lo que son la interoperabilidad, la ANSI también regula, digamos, parte de los conectores y cables, y la IEEE regula los protocolos Ethernet, de Wi-Fi, de fibra. Entonces, cada uno cumple una función y obviamente los cables que se diseñan para trabajar en la capa física tienen que obedecer a estos estándares. Los conectores, ya sea de cable UTP, Wi-Fi o de fibra óptica, tienen que obedecer estos estándares. Todo lo que se genera, digamos, en la capa física tiene que obedecer a estos estándares. ¿Sí? Eh, Componentes físicos. Los estándares de capa física abordan tres áreas funcionales: componentes, codificación y señalización. Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que transmiten la señal y representan los bits. Los componentes de hardware como las NIC, interfaces, conectores, materiales de cable y diseño de cable están especificados en estándares asociados a la capa física. Bueno, en esta presentación nos dice que en la capa física existen componentes físicos, como por ejemplo una placa de red que vendría a ser una NIC. Existen codificación, que vendría a ser que yo tengo ceros y unos que representan un archivo en una PC, que están guardados como ceros y unos, y cuando este archivo, digamos, se vuelca al medio físico, eh, se produce la señalización. Es decir, estos ceros y unos, cuando se vuelcan al medio físico, recuerden que estos ceros y unos están dentro del dispositivo, es decir, dentro de la PC. Cuando estos 0,1 se vuelcan al medio físico, si es cable UTP, bueno, como les comenté, son pulsos eléctricos, donde estos pulsos eléctricos tienen una señalización que se llama señalización Manchester, en donde la transición
de positivo a negativo indica un 0 y la transición de negativo a positivo indica un 1. La transición de negativo a positivo, positivo a negativo indica un 0 y de negativo a positivo indica un 1. ¿Sí? Y bueno, si es pulso de luz, es, es, es una fibra óptica que, digamos, que viaja por reflexión y refracción de un extremo al otro. ¿Sí? Es decir, en la fibra óptica existe un pulso de luz que va a circular de un extremo a otro por reflexión y refracción. Y luego tenemos las redes Wi-Fi, ¿no? Chicos, hagan silencio con el micrófono. Hagan silencio con el micrófono. Vamos a hacer. Y luego existen los medios inalámbricos, ¿no? Que son ondas electromagnéticas que se comunican a través del aire, digamos, el emisor y el receptor. Bueno, acá está, digamos, la codificación que convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo de la ruta. Esta codificación proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por los siguientes dispositivos. Es decir, esto es lo que se genera en un cable UTP. ¿Sí? El 0 se representa, digamos, de una transición de positivo a negativo. El 1 se representa de una transición de negativo a positivo. El 0 se representa de una transición de positivo a negativo. El 0 de una transición de positivo a negativo. Y el 1 de una transición de negativo a positivo. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que esto está en la PC o en los dispositivos de red, como switch, router. Y esta señal que está acá, que representa un voltaje, es lo que ya es la representación de esta codificación en el medio físico, que vendría a ser en el cable UTP. Bueno, en el caso de, digamos, la fibra óptica, lo que viaja es un haz de luz de un extremo a otro, es decir, en un equipo cabecera existirá un láser, un LED, que son normalmente los SFP, que generan una luz, una intensidad de la luz, una fuerza de luz que viaja, digamos, de un extremo a otro por reflexión y reflexión, que vendría a ser reflexión, que va rebotando, ¿no? De un extremo a otro, y refracción vendría a ser, digamos, ¿qué es la refracción? La refracción es, por ejemplo, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, el sol que irradia haces de luz. Y esos haces de luz, digamos, cuando entran o chocan contra el mar, no siguen su camino. ¿Por qué? Porque el aire que está acá tiene una densidad y el agua tiene otra densidad. Entonces, cuando ese haz de luz del sol choca con el mar, no sigue su camino. Como tiene densidad distinta, puede que el rebote lo haga ir por este lado, o el rebote lo haga ir por este lado, o por este lado. Eso es refracción. Entonces, ¿cómo se aplica en la fibra? Bueno, tengan en cuenta que el núcleo de la fibra es el que, digamos, circula el haz de luz rebotando en el núcleo de la fibra. Pero este núcleo de la fibra tiene un revestimiento. Y ese revestimiento tiene una densidad. Entonces, cuando el haz de luz choca, vamos a hacerlo más largo acá, cuando el haz de luz choca con el revestimiento, ese haz de luz, en vez de rebotar así, puede que rebote así, o puede que rebote así. Es decir, cambió el ángulo de reflexión. ¿Sí? Y eso es lo que se llama refracción. Por eso se dice que el haz de luz viaja de un extremo a otro, digamos, por reflexión y refracción. Y bueno, también tenemos el Wi-Fi, ¿no? Que utiliza, digamos, el aire a través de una técnica de modulación para comunicar dos partes, un emisor y un receptor.
Generalmente el emisor y el receptor utilizan una técnica de modulación que se llama OFDM, de multiplicación por división de frecuencia, OFDM, multiplicación ortogonal por división de frecuencia. ¿Qué es lo que hace esta técnica de modulación? En el aire, este emisor va a generar 52 canales entre el emisor y el receptor. 52 canales de comunicación. Esos 52 canales, esta técnica lo que va a hacer es que 48 lo va a utilizar para transmitir los datos y 4 para sincronizar la señalización. Entonces el emisor le va a decir, mira, yo voy a transmitir por la 2.41 durante 10 segundos. Después me voy a pasar a la 2.42 por 10 segundos. Después me voy a pasar a la 2.43 por 10 segundos. Es decir, cómo el emisor se pone de acuerdo con el receptor es a través de estos 4 canales. Y a través de estos 48 transmite. Bueno, una vez que ya más o menos conocemos qué es un cable UTP o cómo transmite un cable UTP, una fibra óptica y una red Wi-Fi, tenemos que conocer qué es el ancho de banda, qué es la capacidad a la que el medio es la capacidad a la que un medio puede transportar, qué es el ancho de banda. El ancho de banda mide la cantidad de datos. Bueno, acá nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que mide la cantidad de datos que puede fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. Las propiedades de un medio físico, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda. El ancho de banda, como ustedes pueden ver en este cuadro, se puede medir en bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo. Bueno, nosotros estamos ya en esta etapa, ¿no? Midiendo ya gigabit por segundo o terabyte por segundo. Bueno, pero para que ustedes entiendan qué es el ancho de banda, tienen que irse a la definición. La definición dice que es la capacidad de un medio en exportar datos. Como nos dice datos, nosotros tenemos el emisor acá y el receptor acá. El emisor y el receptor. Y acá nosotros tenemos las distintas capas. Tenemos la capa de aplicación, la capa de transporte, sesión, presentación, sesión, todas las capas que ya vimos. ¿Sí? Como nos dice los datos, el PDU, ¿dónde se llama el PDU dato? En la capa de aplicación, acá. Y acá se mide, digamos, acá se llama datos en el PDU de la capa de aplicación. Por lo tanto, acá nos está diciendo que el ancho de banda mide desde acá, desde la capa de aplicación, cómo bajan los datos, van por el medio físico y llegan hasta la otra capa de aplicación del receptor. Eso es lo que es ancho de banda, ¿sí? Es la capacidad de transportar datos en una unidad de tiempo. Y cuando habla de datos, está midiendo el PDU en la capa de aplicación. Por lo tanto, digamos, el speed o cualquier testeador de ancho de banda que mida, digamos, esté midiendo eh, ancho de banda, está midiendo básicamente datos que pasan de una capa de aplicación a la otra. Bueno, la latencia, cantidad de tiempo incluido en retrasos para que los datos viajen de un punto a otro. El rendimiento es la medida de transferencia de bit a través del medio durante un periodo de tiempo y la capacidad de transferencia útil es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo, que vendría a ser el output, que es igual, la capacidad de transferencia útil se llama output
y el output es igual al rendimiento menos la sobrecarga de tráfico. Pero vamos por partes. Veamos qué es latencia. Latencia es, tengan en cuenta que los datos circulan, van a un switch, el switch lo recibe por la capa física, lo recibe por la capa física, se lo pasa a la capa de enlace, digamos, lo vuelve a encapsular, se lo pasa a la capa física digamos, la capa de enlace lo vuelve a encapsular, lo saca por la capa física y llega a un router. El router lo recibe por la capa física, lo pasa a la capa de enlace, se lo pasa a la capa de red, se fija en su tabla de enrutamiento, lo vuelve a enrutar, lo vuelve a pasar de la capa de red a la capa de enlace, de la capa de enlace a la capa física, y de ahí vuelve al otro switch. Y ese switch también lo recibe por la capa física, se lo pasa a la capa de enlace se fija en la dirección MAC, lo vuelve a encapsular y lo vuelve a sacar por la capa física. Bueno, todo esto le va generando latencia, es decir, le va generando un retraso a los datos, porque tiene que ir, desencapsular, volver a encapsular, ir, desencapsular, volver a encapsular, ir, desencapsular, volver a encapsular. Obviamente que estamos hablando de datos que son muy, en términos de milisegundos, ¿sí? Pero le genera latencia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque en redes, cuando, digamos, los datos circulan entre muchos dispositivos, muchos switch y muchos routers, obviamente, digamos, la va a ser más lenta la red. El rendimiento, como habla a nivel de bits, el rendimiento es mejor que el ancho de banda, porque a nivel de bit me está midiendo capa física, porque el PDU, digamos, en la capa física se llama bit. Acá se llama el PDU, se llama bit. Entonces, este vendría a ser el emisor y este vendría a ser el receptor. Y tenemos la capa física. Entonces, el rendimiento me mide los datos que va a transportar desde acá, yendo por la capa física hasta acá. A diferencia del ancho de banda, que me medía de capa de aplicación hasta capa de aplicación. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una introducción más detallada de lo que es el cableado de cobre. El cableado de cobre, bueno, es el tipo más común de cable que se utiliza. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, se atenúa la atenuación, se utiliza mucho, que es la degradación de la señal. Es decir, cuando la señal se va degradando y el cable UTP se degrada por atenuaciones, por interferencias eléctricas e interferencias magnéticas. Entonces también se degrada por el crosstalk. ¿Cómo mitigamos eso? Digamos, bueno, obedeciendo los estándares, porque bueno, la atenuación sería que la señal sale con mucha intensidad y a medida que va recorriendo la distancia se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Entonces, bueno, ese puede ser un motivo, no la distancia. Otro motivo puede ser que este cable esté junto con un cable eléctrico, entonces el campo electromagnético de este cable eléctrico atenúa la señal. También se atenúa por campos electromagnéticos, campos eléctricos, se atenúa por el crosstalk. Bueno, eh, ¿cómo solucionamos este problema, digamos, ¿no? Primero, la forma de solucionarlo es respetar las normas, porque si la norma dice que un cable UTP, un segmento de cable UTP tiene que medir 100 metros, bueno, tiene que medir 100 metros, porque lo dice la norma, no puede medir ni 200 ni 300, ¿sí? Estricto cumplimiento de los límites de cable. Bueno, obviamente la mitigación de interferencias magnéticas, de radiofrecuencia o interferencias eléctricas, la voy a solucionar colocando el cable UTP
lejos de un cable eléctrico o de radiofrecuencia o un campo magnético que me atenúa la señal, ¿no? Y cuando habla de diafonía, es que los cables UTP también se atenúan por el ruido. Entonces, hay aspectos que tengo que tener en cuenta cuando voy a cablear o voy a utilizar el cable UTP, de no pasar, no, eh, no instalarlo, digamos, o no desplegarlo junto con una línea eléctrica, cerca de un campo magnético, cerca de un campo que genere radiofrecuencia. Por ejemplo, el caso más habitual son, digamos, las antenas de radio, que si bien la radio trabaja en una frecuencia distinta, me genera un campo electromagnético que me atenúa el cable UTP. eh, entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el momento de lo que es la instalación del cable UTP, ¿no? Y el ruido. El ruido, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el ruido? Sí, el ruido genera una atenuación en el cable UTP. Por ejemplo, un motor. eh, entonces, puede ser que ese motor, digamos, suene muy fuerte y me atenúe el cable UTP. eh, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, bueno, los cables de cobre vienen, vienen dos, generalmente dos grupos, que son el UTP y el STP. El UTP, como pueden ver, son cuatro pares, blanco, azul, azul, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, marrón, marrón. Y el STP lo mismo, pero tiene una malla metálica. Esa malla metálica lo protege y hace que se atenúe menos, ¿no? Precisamente por eso se lo utiliza mucho para exteriores, porque en exteriores yo puedo tener interferencia eléctrica, interferencia magnética, de radiofrecuencia, ruido. Entonces, este es, digamos, muy utilizado para interiores y este para exteriores. Eh, el UTP es el medio más común, terminado con conectores RJ45, interconecta host con dispositivos de red intermediarios. Las características del cable UTP tienen una cubierta exterior, obviamente esta cubierta exterior es ante condiciones ambientales hostiles. Entonces el UTP interior no tiene esta vaina, digamos, tan gruesa como el STP. El STP, como ha sido diseñado para exteriores, tiene una vaina un poquito más gruesa para condiciones adversas o condiciones hostiles. Después adentro tienen un trenzamiento. Ese trenzamiento que tienen los cables UTP tiene una historia. Este trenzamiento lo que evita es el crosstalk, porque si yo no, a los cables UTP yo no los trenzara, supóngase que yo tengo acá el blanco, naranja, naranja, y el blanco, naranja está mandando una señal, esa señal generaría un campo magnético que provocaría una atenuación de su par. Entonces, por eso está el trenzado. El trenzado evita el crosstalk, porque si ustedes destrenzan, por ejemplo, agarran un metro de cable UTP y lo destrenzan completamente, se van a dar cuenta que uno de los cables es de este tamaño y el otro es de este tamaño, precisamente para que cuando la señal viaje en este no genere un campo electromagnético en el par. Y el CAT5 tiene un trenzado normal. El CAT5E tiene más trenzado, es decir, el CAT5 es algo así. El CAT5E tiene más trenzado. El CAT6, digamos, tiene más trenzamiento. El CAT6A es más trenzamiento, es decir, cuanto más trenzado el cable, es mejor. ¿Por qué? Porque atenúa mejor la señal. ¿Sí? Entonces, entre elegir entre un CAT5E y el CAT6, me elijo el 6A, ¿sí? Porque tiene mejor trenzamiento y va a atenuar mejor la señal.
Bien. Bueno, el cable STP, obviamente, al ser un cable para exteriores, tiene mejor atenuación, eh, digamos, puede recorrer mayores distancias. El cable coaxial no se utiliza, prácticamente ya quedó obsoleto. Si las operadoras de cable del interior, digamos, no cambian la fibra óptica, van a morir, porque como es una tecnología completamente obsoleta. Eh, bueno, acá habla de que el trenzamiento es para evitar, para realizar la cancelación del ruido, ¿sí? Y que las variaciones de giro que tiene cada cable UTP me da mejor, digamos, atenuación. Bueno, existen dos estándares de cable UTP, la norma 568A y 568B, que habla de los colores, digamos, y de las conexiones de los conectores del cable UTP. También existen estándares que tienen que ver con la categoría del cable. Bueno, la más común es la 5E, pero cada vez es más común la 6A. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, 6A o 6E también en alguna bibliografía la van a encontrar, porque tiene mejor trenzamiento y una mejor atenuación y me permite transportar hasta 1000 kilobits por segundo, ¿no? No, 1000 megabytes por segundo. Eh, bueno, acá tienen los conectores RJ45, que, bueno, normalmente nosotros podemos solucionar problemas temporalmente realizando un cripeado. Este es un cripeado incorrecto, porque fíjense que estos tienen acá un precinto, tienen como si fuese un seguro, en donde ese seguro cuando cripea tiene que estar sobre la vaina. Esto no, esto no es correcto, ¿sí? Tienen que hacer coincidir el seguro con la vaina. Y también tienen que saber que los cables estos tripeados que nosotros armamos, digamos, son soluciones temporales, pero que en data center o en ISP o en centros de datos de alta velocidad eh, existen eh, patch core que ya vienen de fábrica prensados, eh, certificados con normas de calidad, y obviamente esto es lo que hay que usar. Esto, entonces, ¿para qué aprendo esto, profe? ¿Para qué aprendo a cripear? Y tengo que aprender a cripear para salir del apuro, para una solución eventual, temporal, pero no tiene que quedar así, porque esto, digamos, tarde o temprano me va a generar un problema, digamos, porque tiene un desgaste, ¿no? No está certificado con normas de calidad. Este sí. Bueno, acá tenemos las normas 568A y la 568B, digamos, fíjense en que la 568A es el directo, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón, y el B es el cruzado, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, marrón, marrón. Bueno, antes se utilizaban, digamos, cables cruzados para iguales dispositivos y directos para distintos dispositivos. Hoy en día existe una norma que es el MDX, que bueno, esa norma salió en el 2008, que ya internamente los switches, los routers de cualquier marca ya tienen, digamos, esta norma y me permiten conectar cualquier tipo de cable directo o cruzado, digamos. Bueno, propiedades del cableo de fibra óptica. No es tan común como el UTP debido al gasto involucrado. Es ideal para algunos escenarios de redes. Propiedades de cableado de fibra óptica. Es menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a interferencias magnéticas y de radiofrecuencia. Hecho en hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Utiliza un láser o LED para codificar bits como pulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre dos extremos con una mínima pérdida de señal. Bueno, no sé si han tenido oportunidad de trabajar con fibra óptica, pero bueno, la fibra óptica es lo que está revolucionando el mercado y es lo que se va a quedar por mucho tiempo. Existe fibra óptica externa y fibra óptica interna.
La fibra óptica externa, la más común es la DSS, y la fibra óptica interna, la más común es es el drop, digamos. 657 creo que es la norma del drop, 657, que es un cable que tiene un solo pelo de fibra. Bueno, pueden venir de dos, de tres, de cuatro pelos. Y las DSS adentro tienen un buffer, y ese buffer puede venir de dos o puede venir de cuatro, seis, ocho pelos. Es decir, adentro de este buffer hay muchos pelos de fibra. Cada pelo de fibra es de 9 nanomicrones, es decir, para que ustedes tengan idea, eh, el pelo, eh, el pelo de su cabello es de 11 nanomicrones. Por lo tanto, un pelo de fibra es de menos grosor que el pelo de su cabello. La fibra óptica no tiene atenuación como el cable TPA, todo lo que es interferencia magnética, de radiofrecuencia. Tiene otro tipo de atenuación, no sé si acá. Bueno, las atenuaciones que tiene la fibra óptica son más que nada referidas a lo que es el polvo, la humedad, la suciedad. Eso atenúa la fibra óptica, ¿sí? El polvo, la suciedad y la humedad. Bueno, fibra óptica hay una clasificación muy grande. Esa clasificación es de monomodo y multimodo. Eh, este es un multimodo porque fíjense que el diámetro que tiene el núcleo es de 62,5 nanomicrones, es decir, que es un núcleo grande y, no, al revés, no lo vi bien, acá tiene el núcleo. Tiene el núcleo grande, este, de 62,5 nanomicrones, y este tiene un núcleo pequeño de 9 nanomicrones. Generalmente esto, el multimodo, es pensado para transportar mucho tráfico y distintos tipos de tráfico. Por ejemplo, yo por acá, por el multimodo, puedo transportar una señal que sea de internet hacia el otro extremo, otra señal que sea de teléfono hacia el otro extremo y otra señal que sea de video o de televisión hacia el otro extremo. Es decir, cada pelo de fibra tendría, cada tipo de tráfico tendría, digamos, o trabajaría en una frecuencia distinta, ¿sí? Pero nosotros, digamos, el monomodo, digamos, es una fibra que es mucho más económica, sirve para transportar eh, en el orden de los kilómetros, tiene un núcleo muy pequeño donde puedo transportar un haz de luz, pero también puede ser usado para transportar distintos tipos de tráfico. ¿Y cómo hace, profe? Bueno, en realidad, digamos, el monomodo utiliza una técnica que es TDMA, que es multiplexación por división de tiempo, en donde es como si fuese un trencito que tiene un vagón que tiene video, tiene otro vagón que tiene datos, tiene otro vagón que tiene voz, ¿sí? Y así. Entonces, también se puede utilizar la monomodo para transportar distintos tipos de tráfico. Bueno, la fibra óptica se lo utiliza para redes empresariales, en data center, para fibra hasta el hogar, con lo que es el FTTH, para redes de larga distancia, redes de cable submarino, es decir, convenios que hacen los países, digamos, para poder estar interconectados. Eh, bueno, la fibra óptica utiliza conectores, a diferencia del cable UTP, que es un solo conector, que el RJ45 y el BNC del conector del cableado coaxial. La fibra óptica tiene muchos conectores. Estos son de tipo ST, de tipo push-pull, es decir, se empujan y se giran. Tienen un seguro. Estos son de tipo LC, que vienen en simplex y duplex, que tienen como este seguro que lo traba. Estos son SC, UPC, estos son LC doble. Y bueno, hay una variedad muy grande de conectores. Cada uno tiene una aplicación, un aplicativo, ¿sí? Pero digamos,
hay una variedad grande. Así también tenemos los cordones de cable. Acá lo que tenemos que distinguir es que pueden venir patch cord o pigtail. Los patch cord son, digamos, segmentos de fibra que vienen de los dos lados conectorizados. Pueden venir de 3, de 6 metros, de 12 metros. Bueno, eso según el vendedor te lo vende de un tamaño determinado y con el conector que vos quieras, digamos, ¿no? SC, APC, BC, ST. Ese vendría a ser los patch cord, es decir, tiene el mismo término que los patch cord de cableado UTP, pero se llaman patch cord de fibra y pueden venir o no con conectores. Normalmente el término patch cord significa que va bien y con conectores. Porque si vos querés por ejemplo, 10 metros de fibra sin conectorización, ese se llamaría, en este caso, drop o fibra solamente. Eh, pero si en un extremo está conectorizado y en el otro no, porque bueno, este extremo ustedes lo van a usar para fusionar, esto se llama pigtail. ¿Sí? Pigtail es una fibra que solamente viene de un solo extremo conectorizado y del otro extremo viene libre, precisamente para que ustedes realicen una fusión. Bueno, fibra versus cobre, obviamente estamos comparando tecnologías distintas, ¿no? Calculen mínimo 10 años de tecnología, entonces siempre la fibra óptica le va a sacar ventaja al cable UTP en velocidad, en capacidad, en robustez, en flexibilidad, en versatilidad, en todo, le saca, digamos, diferencia al cable UTP. Bueno, acá en este cuadrito pueden ver, digamos, características de ambos. Y vamos a lo que dice los medios inalámbricos. Bueno, transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Bueno, si bien digamos que esta tecnología utiliza el aire como medio de comunicación, tiene muchas limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con el área de cobertura, la distancia, si es punto a punto o punto multipunto, si es indoor, si es outdoor. Por ejemplo, outdoor sería que yo quiero hacer un punto a punto de una localidad a otra localidad. Bueno, tengo que ver qué distancia. Hoy en día tenemos antenas que me cubren 100 kilómetros en línea de visión directa y transportándote 5 gigabits, ¿sí? Con una latencia de 2 milisegundos. Bueno, hay antenas que este, más no vamos a encontrar en el mercado. Si es indoor, bueno, si es indoor tenemos Wi-Fi, no equipos router que me permiten tener cobertura y según la norma C802.11a, AC, AH, vamos a cubrir 10, 20 metros a velocidades de 100, 300, 600 megabits por segundo. Entonces, el área de cobertura es un factor determinante en una red Wi-Fi. Interferencias. En realidad, digamos, la mayor, el 80% de las redes inalámbricas, el 90% de las redes inalámbricas necesitan línea de visión, tener una línea de visión directa, o bueno, o lo que se llama la curva de Fresnel, que vendría a ser lo que simula ser la curvatura de la Tierra, para poder conectarse de un extremo a otro. Sin embargo, hay algunas que están trabajando y que no son este, con línea de visión, trabajan sin línea de visión. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por reflexión, digamos. No son muy conocidas porque, bueno, no está muy desarrollada la tecnología. Siempre es conveniente que haya línea de visión. La seguridad, bueno, también, digamos, es un factor que limita mucho las redes inalámbricas, porque, digamos, hay protocolos, algunos de esos protocolos
de acceso, digamos, han sido web, por ejemplo, ya ha sido hackeado, y ya estamos en WPA o WPA2, ya estamos acá. Eh, las WLAN de medios compartidos, bueno, estas WLAN de medios compartidos también es una limitación, es decir, funcionan en semiduplex, es decir, lo que significa que pueden enviar o recibir, pero no de forma simultánea. Bueno, todo lo que nosotros hablamos están regulados por estándares y en los estándares que regulan las redes inalámbricas es el 802.11 y ahí podemos encontrar la norma A, la B, la G, la N, la AC, la H y así van avanzando, ¿sí? Hoy nosotros podemos encontrar access point o router que trabajan a 600 megabits por segundo, ¿sí? Y bueno, también existe el Wi-Fi 5, el Wi-Fi 6, el Bluetooth, que es una tecnología de cercanía y que trabaja por emparejamiento, ¿sí? El WiMAX, que bueno, no digamos, se logró sacar el estándar que el 802.16, que el WiMAX es para armar redes metropolitanas, es decir, para conectar localidades, pero que, digamos, no ofrece muchas garantías, digamos, y por eso, digamos, no avanza su tecnología. Zigbee es, digamos, un protocolo nuevo, digamos, que también trabaja a baja velocidad y es utilizado mucho por dispositivos de Internet en las cosas. Bueno, después tenemos el tema de los medios inalámbricos, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos conectamos con un access point, eh, utilizamos un access point y nosotros, digamos, con nuestros celulares o nuestras notebooks, nos asociamos a este access point para poder tener el servicio que tiene de Internet que tiene este access point. Eh, bueno, acá dice que los administradores deben definir políticas de seguridad estrictas eh, para que, digamos, no se produzcan problemas de seguridad, porque, bueno, por ejemplo, ustedes están entrando a Café Martínez y se conectan al Access Point, puede entrar un hacker que tenga en su mochila otro Access Point que también sea Café Martínez, y obviamente esto vendrían a ser los AP gemelos, ¿no? Se desconectan de este, que es el original, y se conectan al trucho, y bueno, ahí ya el access point, al estar conectado a ustedes, va a tener acceso a la información, digamos, a través de programas. Bueno, esto es lo que es la unidad 2.4. No sé si quieren hacer preguntas. Queda tiempo para que repasemos algo y entremos a ver algo de práctica. Preguntas no, no, yo no tengo ninguna, más o menos vi trabajo con todo eso, UTP, radio y demás. Pero bueno, nada, sí, está todo muy claro. Eh, lo que noté en el cable UTP, ahora que estuve viendo algunos que vienen con una vaina, digamos, un film plástico traen adentro en vez de metálico, un 5E. Sí, Eso no sé. digamos que la clasificación que yo te di es muy general de UTP, STP, pero también existe el FTP, el FSSTP, el FFTP, y bueno, ahí es donde entran diferencias, ¿no? Y podés entrar a notar, digamos, que algunos vienen con un- una, una protección de plástico, ¿no? Son los diferentes tipos de cable UTP que, bueno, eso ya existía, ¿no?
nada más que, bueno, tenés que conocerlos bien. Pero yo simplemente acá te menciono la generalidad, pero existen otros tipos de cable que son variaciones del UTP y del STP. Sí, sí. Y después, no, no, en cuanto a fibra, eh, la fibra, lo que más me descoloca a mí es el radio a veces, que no termino de entender bien cómo ¿El medir el radio de qué? ancho de banda en un enlace de radiofrecuencia. Este, ¿Qué capacidad Pero, tengo en, en un bueno, no sé enlace de radio? qué radio estás utilizando, si Moza, Cambio, Ubiquiti, Uso pero, cambio en Ubiquiti, usamos, que te tira. eh, Ponele, ahora estoy haciendo un trabajo en una fábrica acá, lo que era la fábrica de Alba, de las pinturas. Y tengo todo enlazado por radiofrecuencia. Según me tira 300 megabits por enlace, por segundo. sí, Lo cual, yo instalo cámara de seguridad, lo cual es una barbaridad, está buenísimo. Y estamos no, hablando del ancho de banda. caro del ancho de banda. Este, y no, no, la verdad no tengo No, problema, no, pero después poner en alguna que otra localidad que estamos, no sé, en Pehuajó, suele sí, haber mucha sí, interferencia porque hay mucho en el aire, este, se ven muchas frecuencias utilizadas y no tenés sí, lugar. está muy sucio eh, el canal, el aire está muy sucio y bueno, no sé, bueno, todos los fabricantes de antenas tienen una herramienta para poder analizar el espectro, para poder, obviamente, no te queda otra que, a mí, yo también tengo mucho por por aire, y en una localidad en donde existen otros competidores, digamos. Quizás no por dañino, no por hacer daño, no se meten en la frecuencia que yo tengo y mis clientes bajan obviamente bajan mucho la velocidad, entonces tengo que ponerme a ver, analizar el espectro y ponerme a ver alguna frecuencia que no esté tan sucia para ponerme en esa frecuencia y de tal manera que mis clientes levanten. Pero bueno, eso forma parte del trabajo, ¿no? De que uno no es dueño, digamos, del aire, y bueno, estamos utilizando licencia o frecuencias gratuitas, por lo tanto, eso hace que muchas veces alguien se meta en nuestra frecuencia y nos perjudique. No te va a quedar otra que analizar, buscar una herramienta de analizador de espectro y poder cambiar a una frecuencia más limpia, digamos, ¿no? Eh, para que, digamos, no tengas problemas con los enlaces. La otra opción es que, bueno, te pongas de acuerdo con el otro competidor, pero, digamos, son casi imposible, digamos. Lo más normal es que cuando tenemos este tipo de problemas es que, bueno, analizamos el espectro y buscamos otra frecuencia y así vamos saltando, digamos. No, sí, Eh, eso vos sabés que nos pasó mucho en Pehuajó. Ahora pasaron toda fibra, por suerte. Pero en Pehuajó nos pasaba, más que nada, pues nosotros, yo trabajo en una empresa y instalamos cámaras de seguridad en distintas localidades acá de Buenos Aires. Y en Pehuajó nos pasaba que todas las cámaras de seguridad, 150 cámaras, iban por aire hasta la antena del municipio y qué sé yo, y a su vez en Pehuajó no había internet por fibra, era todo por aire. Era, no, no sabés lo que era una locura. La gente que tenía internet ocupaba toda la frecuencia, todo el espectro. Este, claro. pero bueno, ahora por suerte pasaron toda fibra, ya está Bueno, sí, mejor. bueno, Pero bueno. la fibra te soluciona muchos problemas, digamos, que tenés por cable, por aire, pero casi todos comenzamos, digamos, de la misma manera, ¿no? Eh, eh, tenemos por aire, después pasamos a fibra y bueno, eh, hay situaciones en las cuales vos no podés, digamos, trabajar con fibra, por ejemplo, lugares distantes que sean rurales,
eh, la fibra es muy costosa, y sí o sí esos lugares que son rurales tienen que llegar por aire y bueno, normalmente tenés problemas de frecuencia y más si manejas también cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad lo que te exigen mucho es que la latencia sea mínima. Entonces ahí entran a jugar también parámetros de las antenas, ¿no? Hay antenas que te garantizan una latencia mínima y hay otras que no. Sí, 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 es así. Pero solemos usar cambio en bueno, Ubiquiti, ningún problema con eso. sí, Ubiquiti, Cambion, Mimosa, todas esas son marcas, digamos, que andan bien si las tenés bien configuradas, andan bien, digamos, no son estables. Yo tengo zonas rurales con cobertura con Cambion y hace 8 años el cliente ni le veo la cara, Sí, andan sí, bien. es así, es así. Pero bueno, Bueno, eh, para trabajar con la parte práctica, vamos a utilizar este herramienta, este es el Packet Trace. ¿Ustedes dónde la pueden descargar? Acá donde dice recursos para el estudiante. Cuando dice recursos para el estudiante, tienen acá la opción tienen el recurso de Packet Trace y acá tienen para descargarlo para 64, para 32 bits y la versión, digamos, con la cual vamos a trabajar es la 822. Ustedes cuando entran al pack, lo descargan, lo instalan y cuando entran por primera vez al Packet Trace, digamos, es un Packet Trace multiusuario, por lo tanto les va a pedir que se logueen y como Cisco estuvo realizando modificaciones, eh, no tienen que entrar con esta opción. Repito, no tienen que entrar con esta opción porque si ustedes entran con esta opción, lo va a llevar a NetAccount. Tienen que entrar con esta opción, en lo que era antes el Skill for All. ¿Sí? Con esta opción se tienen que loguear, digamos. Entonces ustedes hacen clic acá y le va a pedir el usuario y la contraseña, que obviamente es la misma de Cisco, porque, digamos, está todo con un solo login. Eh, Ustedes con un solo login se autentican y entran a lo que es el Packet Trace. El Packet Trace está en inglés. Bueno, si ustedes tienen facilidad en el inglés, les va a resultar muy fácil aprenderlo. Si no, lo que podemos hacer es, a ver, acá vamos a entrar a lo que es el MetaTab, porque ya la clase que viene tendríamos que hacer todos los ejercicios de la unidad 1 a la 4, el Packet Trace. El Packet Trace es un software de simulación de Cisco, pero es muy fácil y le vuelvo a repetir, vamos a cargar el chat GPT acá ya que estamos, y acá vamos a poner, por ejemplo, comandos Cisco versus Huawei en tablet. Bueno, acá lo que le estoy pidiendo es que, digamos, me muestre en una tabla los comandos Cisco, que es el curso que ustedes están aprendiendo, y su equivalente en Huawei. Eh, por si a ustedes les toca trabajar en Huawei, ya sabiendo configurar un equipo Cisco, les va a resultar mucho más familiar. Bueno, yo ya hace mucho que trabajo con Cisco, pero he configurado equipos Huawei, equipos Juniper, equipos Dell, y de esta manera, o sea, yo sabiendo lo de Cisco, después cualquier equipo administrable, que sea Dell o cualquier equipo administrable, encontrar sus equivalencias me va a resultar muy familiar y obviamente voy a tener mucho más material como para poder configurar, ¿no? Por lo tanto, el Packet Trace, si bien es un software de simulación de Cisco y es tal cual ustedes lo configuran acá, lo configuran en la vida real, también me sirve, digamos, como un software de simulación para cualquier fabricante, digamos, porque todos los equipos Cisco tienen su equivalente en comando en Huawei, Juniper, Dell. Entonces, si ustedes aprenden a configurar VLAN en Cisco,
configurar VLAN en Dell le va a resultar mucho más familiar, configurar VLAN en Huawei también. eh, y bueno, por eso es importante que lo hagan. Bueno, Cisco hace mucho hincapié, de hecho tiene este entorno en su certificación, por lo tanto ustedes, digamos, no es que solamente aprendiendo la parte teórica pueden tener un certificado, sí o sí necesitan parte práctica. Nosotros, Cisco recomienda, digamos, una serie de trabajos prácticos eh, y nosotros vamos a hacer la mayor cantidad de trabajos prácticos, quizá quede uno por ahí colgando. Yo tengo acá un curso de introducción al Packet Trace, que ustedes los voy a invitar, le voy a mandar, esto lo voy a enviar al grupo, pero ahora si quieren se lo paso al chat eh, para que ustedes accedan. Ustedes fíjense que este, abren una ventana, pegan acá la invitación que yo les hago y les va a llevar a la nueva plataforma de Skill for All, en donde yo tengo un curso de Packet Trace, en donde lo realizan muchos chicos, digamos, que están haciendo cursos conmigo de distintos cursos, distintas certificaciones. Y ustedes, acá dice introducción a Cisco Packet Trace, fíjense que está en español, lo único que tienen que hacer es entrar a esta opción y registrarse con la misma cuenta de Cisco. Y este curso es de autoestudio, es decir, ustedes lo van a hacer en la medida que ustedes puedan, quieran, y obviamente le va a sumar conocimiento a lo que nosotros ya venimos viendo, ¿no? Y van a entender un poco mejor, digamos, el Packet Trace, pese a que yo también lo voy a dar. Tampoco es obligatorio, no es opcional, simplemente es para que ustedes, digamos, tengan algo más, digamos, para aprender. Es cortito y fíjense que tiene solamente 2 módulos y también pueden rendir y tener una insignia digital de Cisco, digamos, por aprender este curso. Bueno, volviendo al Packet Trace, el Packet Trace tiene, como toda herramienta, tiene su barra de menú, su barra de, de- de herramientas, ¿sí? Que están acá. Este es el entorno de trabajo donde yo voy a hacer todo el Packet Trace. Y acá abajo tengo las categorías, las distintas categorías para que yo elija la herramienta y los conectores, los switches, los routers. ¿Sí? Yo me paro, por ejemplo, en la primera categoría, me muestra todas las versiones, los modelos de router Cisco. ¿Sí? Si yo me paro en la segunda, me muestra, por ejemplo, una PC simplemente con arrastrar y soltar, una notebook con arrastrar y soltar, un servidor con arrastrar y soltar. Ya lo colocan acá en el entorno de trabajo. Si yo quiero un router, arrastrar y soltar, lo coloco en el entorno de trabajo. Lo señalo y lo suelto, lo señalo y lo suelto. Bueno, tienen acá inclusive para motherboard, para practicar todo lo que es programación de Internet de las cosas. Y acá tienen este rayito es importante porque este rayito me da los distintos tipos de conectores. Tengo conectores de fibra óptica, conectores de Wi-Fi, cable 568A, 568B, cable coaxil. Eh, bueno, tengo notebook, tengo nubes para simular internet, tengo switch para subir los distintos tipos y modelos de switch. eh, Tengo, digamos, access point para trabajar en modo inalámbrico, firewall para configurar. eh, Todo, digamos, muy sencillo trabajar en el Packet Trace. eh, Cisco trae, digamos, prácticos y esos prácticos lo trae por algo. O sea, todos los trabajos prácticos que nosotros vamos a ver en la plataforma son trabajos prácticos que están en la, la currícula de Cisco y, y digamos, si están es porque el contenido lo debo conocer, digamos. ¿Sí? Tienen trabajos prácticos acá de la unidad 1, acá de la unidad 2 tienen 3 trabajos prácticos, de la unidad 3 tienen uno solo, de la unidad 4 tienen 2 trabajos prácticos. Bueno, es muy probable que lo hagamos en la clase que viene, bueno, no hay mucho tiempo ahora,
Y ustedes si quieren pueden ir haciendo el curso, digamos que yo les los invité a realizar y se los voy a pasar por el grupo la invitación para poder ir este, conociendo un poco más el programa este, el software de Packet Trace, para que los ayude a realizar trabajos prácticos. Eh, Nosotros acá lo que vamos a hacer es armar una red sencilla. Por ejemplo, coloco una PC, coloco otra PC con arrastrar y soltar, y luego lo coloco un switch y vamos a trabajar con cable directo. Entonces acá elegimos la placa de red, porque el cable va a estar conectado a la placa de red, y acá una interfaz de el switch. Mismo acá elegimos una placa de red y una interfaz del switch. Y lo que vamos a hacer esto es una red de dos computadoras con un switch. Y fíjense que acá me está señalando, digamos, esto en verde y acá me está señalando en rojo. Eso que está en rojo significa que todavía no se ha reconocido el enlace. Entonces, fíjense que yo tengo este botoncito que es para acelerar la convergencia, este botoncito que es para acelerar la convergencia y hacer que el packet trace reconozca eh, el cable, digamos, y fíjense que si yo lo apreté ya está todo en verde, ¿ves? Una vez que está todo en verde, yo le puedo colocar acá un número de IP, que este es una PC. Acá le puedo colocar un número de IP 192.168.0.1, y acá le puedo colocar un número de IP 192.168.0.2 con su máscara predeterminada, y ya estas dos computadoras están en red. Inclusive tiene un command prompt como si fuese el DOS, y yo de acá puedo hacer un pin a 192.168.0.1, digamos que vendría a ser pin a mí mismo, y un pin al 02 que vendría a ser la otra PC, para saber si tengo conectividad. También puedo conectar, si quiero, un router, eh, y lo voy a conectar con un cable también. Tengo un cable directo que va a ir desde una interfaz del switch hasta una interfaz del router. Eh, bueno, estos equipos que son Cisco, este switch y este router, digamos, tienen, como todos los equipos administrables, dos formas de administración: el modo CLI o el modo GUI, interfaz de línea de comando e interfaz gráfica, ¿sí? Todos los equipos administrables tienen esto, inclusive las antenas, por ejemplo, cambios, como que recién me estuvo mencionando, que trabaja, tiene también CLI. Es decir, CLI es comandos, básicamente, ¿no? Comandos. Y para eso tenés que conocer, digamos, los comandos. Y en modo GUI, en modo gráfico, en modo ventana. La idea es que obviamente nosotros practiquemos todo lo que son equipos en modo comando, porque bueno, este es un entrenamiento de certificación, digamos, ¿no? Y ustedes tienen que aprender a configurar un equipo en modo comando, porque el modo gráfico, digamos que es muy intuitivo, es muy limitado. En cambio, el modo CLI se lo puede personalizar mejor, se lo puede customizar mejor, es más funcional, nos sirve más, digamos, este, a los administradores de red. Y le vuelvo a repetir, es muy importante que aprendan los comandos. Obviamente, si ustedes han leído acerca de esta certificación, habrán leído que es una certificación muy reconocida a nivel mundial, y que es una certificación que te lleva poco a poco con el entrenamiento de estos trabajos prácticos a que vos, digamos, vayas de a poco conociendo y adaptando al entorno de trabajo del modo CLI, y vayas, digamos, teniendo
conocimiento cada vez más del modo comando, y los comandos ya después te van a salir solos. Manejando este lenguaje, digamos, de Cisco, este lenguaje de comunicación, después configurar un equipo administrable de cualquier marca te va a resultar muy familiar, muy sencillo, ¿sí? Eh, por lo tanto, estos trabajos prácticos de Packet Trace es para que aprendamos este modo. Por ejemplo, acá en este switch, yo podría entrar en modo gráfico y configurarle acá. Ustedes pueden ver acá, que dice que yo puedo pararme en la gigabit 00, que es donde está conectado este cable, y acá asignarle el número de IP y la máscara, y prenderlo. Sin embargo, nosotros, digamos, vamos a ver que vamos a entrar. Este es el Héctor, decime. Sí, yo estuve probando un poco con Packet Trace y tuve un problema para cargar VLAN, o sea, me dejó cargar la VLAN 1001, por ejemplo, sin problema en un switch, pero no me dejó cargar VLAN 2001, 2002, 2003, que es las que uso usualmente en mi trabajo. Eh, Ahí mismo, digamos, dentro de la configuración del switch, en este caso el switch 0 que tiene marcado. Eh, ¿Será por alguna restricción Sí, que trae? lo que pasa que estos, como son simuladores, si es que yo voy acá, eh, hago yo version. Este es un comando que me permite ver cuál es la versión del sistema operativo que tiene cargado este modelo. Y bueno, tenés que ver, digamos, en Internet si este modelo de este sistema operativo, digamos, que es .bin, que todo esto es .bin, te permite crear VLAN, digamos, con el número mayor que 1000, porque hay algunas que tienen restricciones, digamos, porque, bueno, son software de simulación, ¿no? Eh, Generalmente, digamos, cuando quieren hacer algo bastante complejo, siempre es recomendable remitirse, digamos, al sistema operativo que tiene cargado, porque son simulaciones, no son emulaciones. No es como el GNC3, que vos estás levantando una, una ISO directamente de un switch. El GNC3 también, digamos, lo podemos ver, lo podemos utilizar, pero bueno, no es una herramienta de Cisco, pero te permite crear emulaciones, es decir, es mucho más real que este software de simulación, porque el GNS3 te levanta el ISO real de un equipo Cisco. Este no, este simula ser, digamos, un sistema operativo. Por lo tanto, tiene limitaciones del simulador, digamos, ¿no? Si vos tendrías que hacer algo complejo, yo te sugeriría, si obviamente, ¿para qué sirve el Packet Trace? Bueno, volviendo a lo que vos me decís, estos son entornos entornos, digamos, colaborativos en donde yo puedo probar, porque yo no puedo ir, digamos, ahora a una empresa y ponerme a probar en un equipo. ¿Por qué? Porque la empresa generalmente está operativa, tiene usuarios trabajando y yo no puedo ponerme a tocar ahí el switch. Entonces, para eso sirven estos entornos, para que yo pruebe acá, haga las configuraciones, vea si da problemas, si no da problemas, si anda bien, y recién lo vaya a hacer en la parte práctica. Les comento que siempre se trabaja de esta manera, ¿no? O sea, si a ustedes lo contratan, ustedes no van a ir a una empresa donde haya 1000 usuarios, se van a poder ir a configurar o a tocar o a aprender este switch. Pueden hacer que estos 1000 usuarios se caigan. Están trabajando todos los días, las 24 horas del día. Un 911, por ejemplo. No pueden ponerse a tocar si no saben. Entonces, ¿qué tienen que ir? Tienen que ir a un entorno de estos que son de aprendizaje, como el Packet 3 y el GNC3. El GNC3 es mejor, porque te vuelvo a repetir que el GNC3 te emula directamente el ISO del sistema operativo del switch o del router. En cambio, el Packet Trace es un simulador. Entonces, es, digamos, más limitado. Eh, para el caso puntual que me menciona Héctor, sería mejor que trabajes con el GNS3, porque si logras encontrar el ISO del modelo del equipo que vos necesitas configurar,
Tal cual vos lo configures en el GNS3, va a ser como lo tendrás que configurar en realidad, en términos prácticos, a ese router o ese switch. ¿Me entiendes? Claro, sí, ahora entiendo. GNC3 me dijo, ¿verdad? Sí, sí, Bien, buenísimo. Porque, bueno, yo hasta ahora, yo trabajo en un laboratorio de reparaciones de equipos de telecomunicaciones y aparte, bueno, monitoreo de red. El tema es que hasta ahora he estado armando maquetas con equipos que tengo y por ahí sería mejor usar un software. sí, mira, hasta yo mucho lo utilizo al GNS3 y al Packet 3 antes de tocar una red, porque me da, digamos, exactamente los mismos errores que en un equipo real. Y cuando vas a tocar algo, digamos, tenés que tener la certeza de que los resultados que te va a generar no van a perjudicar operativamente la producción de la red. Entonces, se utiliza mucho o se acostumbra mucho a trabajar con el Packet 3 y el GNS3. Inclusive, digamos, yo tengo, digamos, redes de fibra óptica y tengo mi OLED, tengo, o sea, mi propio OLT acá en mi casa, al lado de la computadora, y muchas veces yo las configuraciones que tengo que hacer en la fibra óptica las hago primero en el OLT para ver si realmente, digamos, bueno, ahí no sería un software de simulación, ¿no? Pero sí sería una maqueta como la que vos tenés, y para practicar, digamos, ahí y eh, después ir a hacer, digamos, los cambios en la red de producción. Encima, Héctor, levantaste la mano. No, 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 solamente bajé la mano para que no quedara activa y darle espacio a alguien más si tiene alguna otra pregunta. Claro, sí, el GNS3 es más complicado aprenderlo a manejar que el Packet 3, pero es bastante efectivo, sobre todo si vas a trabajar con distintas marcas. eh, es recomendable que trabajes, es más real el GNS3, digamos, ¿no? Porque es una emulación. Y lo único que te puede resultar difícil en el GNS3 es conseguir las ISO. Que hay algunas ISO que están liberadas, digamos, de Juniper, de Huawei, de Cisco, y hay otras ISO que las tenés que pagar, digamos, ¿no? Modelo, digamos. Pero es 100% recomendable trabajar primero con maquetas, con este tipo de software, para poder aprender a manejar mejor y recién ir a hacer la parte práctica. Y casi yo creo que la mayor parte de la gente lo hace de esa manera, digamos. Claro, buenísimo. Bueno, Muchas gracias. eh, estábamos acá en el G00, entonces yo voy a entrar acá y voy a configurar bueno, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero por ejemplo yo me paro en la interfase gigabit 0000 y ahí le doy el IP address 192.168.010, pero lo estoy haciendo en modo comando, ¿sí? Y en modo comando, fíjese que ya ahí levanta la interfaz. Le vuelvo a repetir que esto tiene una latencia, un delay, no es latencia, es delay en realidad. El packet 3 tiene un delay, y porque fíjese que acá no me sigue marcando rojo, no detecta este enlace. Entonces, para que detecte este enlace, yo tengo que ir a esta opción, que esta opción es para que acelere la convergencia y me detecte lo que yo conecte inmediatamente. Entonces ya me detecto acá y entonces ya puedo hacer pin a, eh, al router, ya me da conectividad con el router, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar la semana que viene con esto, así que bueno, si pueden hacer el curso o descargarlo o tenerlo instalado, mejor. También, bueno, les voy a pasar, a ver si tengo acá.
Bueno, le voy a pasar al WhatsApp un centro de recursos de Cisco, donde también pueden descargar el Packet Trace. Yo lo tenía cargado aquí se lo di. Esperen un segundito que me fijo en el WhatsApp. Si se lo di creo que a la gente que está haciendo, sí. A ver si me permite cargar acá el WhatsApp. Que ayer tenía un entrenamiento de lo que es el CSST y ellos también me pidieron el Packet 3. Bueno, el Packet 3, ya le vuelvo a repetir que acá donde dice recursos para el estudiante lo pueden encontrar, ¿no? Para descargarlo. Y después existe un centro de recursos que también pueden encontrar cosas interesantes para descargar, que lo tengo, centro de recursos acá. Este es el centro de recursos, que también esto se los paso por WhatsApp. Acá está. Es el centro de recursos de Cisco, donde acá van a encontrar material, por ejemplo, bueno, nosotros ahora en este se enseña uno, bueno, acá pueden encontrar el Packet Trace para Mac, para Ubuntu y para Windows, ¿ves? Por si hay gente que tiene Linux o tiene Mac. Bueno, después tienen estas máquinas virtuales que son para otras certificaciones, tienen el Kali Linux, el ISO del Kali Linux para poderlo descargar y bueno, otros recursos. También de esto se los paso por WhatsApp. Pero bueno, sí, una vez me tocó un alumno con Mac y bueno, acá tienen el Packet 3 para Mac. Bueno, chicos, seguimos la clase que viene. Nada más por hoy. Bueno, muchas gracias, Omar, por todo. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Hablamos. gracias. Hasta luego. Saludos, Héctor. Hasta luego. Saludos.